Cristo realmente resucitó y porque es verdad, ¿no? Nosotros nos comprometemos con alma, mente y corazón, con todas nuestras fuerzas, pero eso también implica estudiar, investigar y no correrle a ninguna objeción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Imago Day. Sé que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que he subido un video. Sé que he estado muy ausente en esta plataforma. Sin embargo, ya estoy pues trabajando en algunas entrevistas debido a que tengo un poco más de flexibilidad con mis tiempos. Y bueno, ya estaré subiendo nuevo contenido al canal. En esta oportunidad, pues, después de bastante tiempo, estoy con un nuevo invitado. Estoy con el doctor Daniel Eguiluz, quien también ha sido mi profesor en el seminario. Él, pues, me enseñó historia de la iglesia y estoy muy agradecido con que haya aceptado la invitación y estoy muy feliz de que esté acá. Yo soy, pues, muy fan de escucharlo. Siempre aprendo algo nuevo y bueno, bienvenido profesor Daniel, espero que se encuentre a gusto y nuevamente gracias por aceptar la invitación. El gusto es todo mío, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Gracias profesor. Y bueno, antes de empezar con el contenido y todo lo que tenemos para hablar en esta oportunidad, tengo entendido que usted tiene una pues maestría en teología histórica y también ministerio pastoral, ¿no? Y también un doctorado en, pues en teología histórica. Sí, Entonces, no sé, me gustaría que de repente usted pueda un poco más explayarse y presentarse para aquellas personas que no lo conocen y hablarnos un poco más de usted, ¿no? ¿Qué es lo que hace claro. y todo? Sí, no, sí, gracias. Bueno, yo, como dijiste, mi nombre es Daniel Eguiluz Calle, completo. Yo soy peruano, nací aquí en Lima, pero cuando tenía yo 18 años, eh, mi papá eh, se sacó lo que le llaman la lotería de visa, ¿no? Para los que no han escuchado de eso, es como que la embajada norteamericana en algunos países tiene un programa de visa de diversidad, que lo que hacen es que ofrecen una visa de residente permanente para un número de personas para que se muden a los Estados Unidos y como su nombre lo indica, para que haya mayor diversidad, ¿no? En el país. Entonces, en ese tiempo, mi papá eh, aplicó porque las cosas estaban un poco difíciles. Fue en el 99 que nos mudamos y como te dije, yo tenía 18 años, yo soy el mayor de todos mis hermanos y nos fuimos allá. Yo ahora tengo 41 y me mudé el año pasado de vuelta acá al Perú. Entonces, te digo eso para que sepas que más o menos he estado, pues la mitad de mi vida lo he vivido allá en Estados Unidos y la otra mitad en Perú. Eh, y bueno, y justamente porque me mudé a los Estados Unidos, cuando yo me mudé realmente yo no era un verdadero discípulo de Jesús. Yo había ido a la iglesia, ¿no? Me habían bautizado, yo había hecho todas esas cosas, bueno, hice la primera comunión, pero personalmente pues no estaba siguiendo a Cristo, ¿no? Eso ocurrió después que nos mudamos, cuando me hice un poco de las preguntas existenciales que seguramente muchos hablan en tu canal, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Después de que me hice esas preguntas, después que entendí que me iba a morir un día y qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Después de eso fue finalmente que realmente le entregué mi vida al Señor y después de escuchar algunos programas de Biblia por la radio, eso me dio el interés de estudiar teología para enseñar la Biblia. Así que de una manera pues bastante extraordinaria, milagrosa, el Señor proveyó
yo no quería endeudarme y al final un amigo financió mis estudios y me mudé a Dallas, el Seminario Teológico de Dallas, donde saqué la maestría en Ministerio Pastoral y saqué también un segundo énfasis en Teología Histórica. Y después de eso yo regresé al Perú, enseñé en el CEL, UCEL, ¿no? Un, casi 2 años. Ahí fue donde vi la enorme necesidad que hay de capacitar a los líderes aquí en el ministerio. También ahí conocí a mi esposa, era una estudiante en el CEL. Y entonces después de eso, de ver la necesidad que había, pero también el hambre, la oportunidad de servir aquí fue que yo regresé a los Estados Unidos para sacar el doctorado en teología histórica y eso lo hicimos en el Seminario Calvino en Grand Rapids, en Michigan. Y bueno, ya nacieron nuestros 2 hijos y como te conté, nos mudamos de vuelta a Lima el año pasado y estamos acá sirviendo como misioneros. Hablamos un poco de eso antes de que empiece la entrevista, un poco de la ironía de que, bueno, uno no piensa en misioneros, un peruano sirviendo en Perú como misionero, pero bueno, técnicamente eso es lo que somos, ¿no? Eh, estamos como misioneros en una agencia norteamericana, pero nos dedicamos aquí eh, a enseñar teología, ¿no? Entonces, por eso es que enseñamos en diferentes seminarios, apoyando iglesias también, ¿no? Predicando, entonces, organizando tal vez algunas capacitaciones más informales, ¿no? No algo que no sea acreditado, pero haciendo varias cosas, tratando de servir a la iglesia, de servir a Dios en este campo de la formación, de la educación teológica. Qué genial, profesor. Y sí, creo que hay una gran necesidad, ¿no? Sobre todo este lado teológico, ¿no? Porque, bueno, aquí ya más en confianza, siempre he escuchado los cristianos en las iglesias, ¿no? Que se mencionaba antes, pero ahora ya no mucho, ¿no? Pero no, yo no estudio teología porque yo no quiero ser pastor, ¿no? Entonces había como que esa visión, ¿no? De que, al menos lo que yo percibía de pequeño, ¿no? Si estudias teología es porque quieres ser pastor, ¿no? Pero creo yo que es parte vital de todo cristiano y que hay mucha necesidad, ¿no? Aquí, bueno, en nuestro país y en Latinoamérica. Y, Y pero tú sabes que una cosa es las que tú dices, bueno, fuera de que todas las iglesias, o sea, eh, lo que tú dices obviamente es importante, la teología no solamente para los pastores, la teología es para todos los cristianos, pero bueno fuese que al menos todas las iglesias pensaran que los pastores necesitan estudiar teología. Lo más triste es que hay muchas iglesias que ni siquiera creen que ni siquiera el pastor necesita estudiar teología, ¿no? Que solamente necesita leer su Biblia y predicar así, de esa manera, ¿no? Y claro, entonces, y nos metemos en una serie de problemas bastante serios, ¿no? Cuando pensamos de esa manera. sí, sí. Yo creo que hay como que puede ser como se podría decir, o sea, no estoy tampoco como condenando a esos pastores, pero muchas veces eso puede traer problemas heréticos, ¿no? El hecho de Claro, una interpretación privada, ¿no? Y cuestiones así. claro, ¿no? Una de las cosas que, mira, volviendo a hablar acerca de la historia eh, de la doctrina, ¿no? De la teología histórica, que es el campo en que me he enfocado. Eh, Solamente con estudiar, como ya tú también lo has estado aprendiendo, ¿no? En la clase de historia de la iglesia, solamente con estudiar la historia de la iglesia te va a ahorrar. Obviamente no te garantiza de que tú no caigas en un error, pero Ah, solamente estudiándolo te va a ayudar a por lo menos a que evites los errores que la iglesia ya ha condenado, ya ha rechazado tajantemente a través de los siglos. claro, sí, sí, profesor, tiene mucha razón con eso. Y bueno, antes también quisiera escuchar un poco de su testimonio, ¿no? Porque nos contó cómo usted pues viajó a los Estados Unidos y pudo estudiar, pero quisiéramos escuchar un poco de, ¿no?
viaje, ¿no? suyo de usted al cristianismo, ¿no? Que nos comentó un poco sobre las preguntas esenciales, ¿no? Y esas muy Bien. filosóficas que a veces nos cuestionamos, pero sí nos gustaría escuchar, o me gustaría escuchar un poco, ¿no? De manera de repente breve, ¿no? Sobre su testimonio. Sí, no, bueno, como te dije, yo, o sea, no es que era un extraño al cristianismo, yo había sido bautizado, había recibido mi primera comunión, de hecho, mi papá, como mi papá era pentecostal, entonces, no solamente es que yo había ido a iglesias católicas, sino también había visitado iglesias evangélicas, entonces yo había escuchado presentaciones del Evangelio desde pequeño. El problema es de que yo nunca me vi como una persona que fuese muy mala. Entonces, el Señor tuvo que trabajar y hacerme, pues, comprender de que realmente yo era un pecador, que necesitaba ser salvado, ¿no? Y entonces, eh, fue en ese tiempo en que nosotros nos mudamos y yo estaba lejos también de los amigos, de la vida que conocía. Eh, También, interesantemente, unos mormones llegaron a la casa y ellos, como te dicen, pues, de que Dios ha restaurado la única iglesia verdadera en ellos, me llevaron a cuestionarme también las cosas en las que había sido criado, ¿no? Y entonces eso me llevó a leer la Biblia, y leyendo en la Biblia, yo creo que era el momento preciso, ¿no? Claro que no fue de la noche a la mañana, fueron un par de años que uno estuve ahí buscando a Dios, pero finalmente, leyendo los evangelios, me encontré realmente con una imagen, una presentación irresistible de Jesús, ¿no? Básicamente, bueno, varias cosas pasaron. Primero, leyendo el Nuevo Testamento, me di cuenta de que era un pecador, ¿no? Y en transparencia aquí, en completa honestidad. Eh, Te cuento que como un muchacho de 18 años que está leyendo los evangelios, ¿no? Que se creía bien buenito. eh, Cuando leí lo que el Señor Jesús decía, ustedes han escuchado, ¿no? No cometerás adulterio, pero yo les digo que si uno mira a una mujer con lujuria en el corazón, ya cometió adulterio con ella en el corazón y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo, por lo mejor es que pierdas un ojo o que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿no? Entonces, fíjate cómo habla Jesús y me confrontó de una manera bastante fuerte, de tal manera que me di cuenta, pues, que, bueno, si le creía sus palabras, tenía que concluir de que yo era un pecador y que me estaba yendo al infierno y que necesitaba que Él me salve, ¿no? Y me di cuenta en mi experiencia de que necesitaba ser salvado, porque tenía ciertas prácticas, costumbres que yo quería dejar y no podía. Y me di cuenta que no estaba en mí el hacerlo. Por un lado, ¿no? Pero por otro lado también me di cuenta de que Jesús, de que mi idea, la idea de que yo tenía de un cristiano, de alguien que se identifica como cristiano, que va a la iglesia de vez en cuando y que principalmente es una buena persona, o sea, una persona que es amable y decente, que no le hace daño a nadie, que esa idea no tenía nada que ver con la imagen de un discípulo que el Cristo mismo te presenta, ¿no? Él te dice, si no odias a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. Él quiere un compromiso total, ¿no? Con nosotros. Entonces, también me confrontó eso, me llevó a entregarle toda mi vida, ¿no? Y luego también las preguntas que surgen, qué va a pasar con mi alma, con mi vida, ¿no? Las preguntas también, eh, si somos descendientes, de los monos, como te dicen a veces, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? Entonces, todas estas preguntas, luchas, al final me llevaron a ver que Jesucristo era a quien yo necesitaba seguir, ¿no? Y así fue como le entregué mi vida al Señor y,
Fue más o menos como los 22 años que le entregué mi vida. Wow, qué bonito, profesor. Sí, yo creo que cuando el Espíritu Santo, o sea, nos convence en el pecado es, no tenemos nada más que pues responder, ¿no? Eficazmente a su llamado, ¿no? Mm, Y, y bueno, sí, creo que a veces es muy complicado, sobre todo usted me comentaba que a los 18 años estaba ahí leyendo los evangelios, ¿no? Y tratando de comprender, y a veces es difícil. Yo recuerdo que a mis 18 años yo estaba en rebelión con mis padres todavía, ¿no? Diciendo Dios no existe y cosas así. Pero mm. bueno, creo que el proceso es distinto de cada persona. Sí, Eh, sí, sí, es distinto, pero tú sabes que es una edad importante esa. Es cuando, claro que Dios te puede salvar en cualquier momento, ¿no? Pero creo, no sé, como no habíamos pensado en hablar de esto necesariamente, no tengo el dato a la mano, pero creo que hay una estadística que dice de que hay un buen porcentaje de personas que de las que se consagran a Dios lo hacen en esta etapa, ¿no? Es que es un periodo realmente en el que uno ya deja de ser un niño y se convierte, tampoco no estoy diciendo que alguien de 18 años ya es un hombre hecho y derecho, ¿no? ah, Pero ya uno comienza a desarrollar su propio pensamiento, ¿no? Y desarrollar sus propias convicciones. Así que es un periodo clave, yo creo, que en la vida de una persona. sí, sí, sumamente cierto. Y bueno, ahora quisiera hacerle una pregunta concerniente a su enfoque con respecto a sus estudios, ¿no? Su doctorado. Como usted mencionó, pues hizo un doctorado en la teología histórica. Así, Ujú. brevemente, quisiera que nos pueda comentar un poco a qué se enfoca, ¿no? La teología histórica. De repente es ver a la Sí, historia con ojos teológicos o sí, más o menos. sí. ¿A qué? Mira, te cuento de que mi interés en la Biblia, fíjate cómo fue. Primero me interesa la Biblia, ¿no? Entonces, estudiando la Biblia me interesé en teología sistemática. Pero luego, estudiando teología sistemática, eso me llevó a interesarme en la teología histórica. ¿Cómo? ¿No? Te cuento, yo estaba leyendo por primera vez la institución de Calvino y me sorprendió que Calvino no solamente está constantemente apelando a la Biblia, a los pasajes de la Biblia, sino también a los padres. ¿No? A los padres de la iglesia, a los autores, los grandes autores de la antigüedad, de los primeros siglos. ¿Y por qué hace eso? ¿No? Entonces también entender un poco de que la fe cristiana no es una fe individual. Obviamente cada uno de nosotros tiene que tener una convicción personal, eso nadie lo niega, pero no es una fe que yo me la invento, sino es una fe que yo recibo del pasado, ¿no? Y entonces hay esa necesidad de que lo que yo confieso en el presente sea consonante con lo que toda la iglesia ha confesado a través de los siglos, ¿no? Entonces, es esa realización, ese entendimiento. Y otra cosa que también crea en mí el hambre de estudiar acerca de eso, es que yo creo que la mayoría de nosotros evangélicos tenemos que confesar que en nuestras iglesias no se habla de esto, no se habla de la historia, no se habla de la tradición. A veces cuando hablamos de la tradición es como una mala palabra. No, eso es de los católicos, ¿no? Que nosotros no tenemos tradiciones. Pues lo cual también es una falta de comprensión propia, ¿no? Porque todos tenemos tradiciones. Pero el punto simplemente es justamente como hay esta carencia, ¿no? En las iglesias evangélicas, eso también crea un hambre, ¿no? Es cuando hay algo que no estás comiendo, es que se te antoja comer eso, justamente porque no lo estás comiendo, ¿no? Y entonces, algo así también ocurrió conmigo con la teología histórica. Y la verdad es que si lo estamos comparando a comida, pues esto es algo, un plato que me ha dejado muy lleno y satisfecho y muy contento. Y sí que le doy gracias a Dios por este llamado que me ha dado y esperando también ayudar a mis hermanos y hermanas en la fe a descubrir los tesoros que tenemos en la tradición de la iglesia. Vamos, tío. Sí, 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 creo que la historia es muy, muy apasionante.
y sobre todo importante, ¿no? Para entender muchas cosas de nuestra fe. Ya eso lo aprendí en la clase. Ujú. Y bueno, usted pues en su disertación doctoral se enfocó obviamente se podría decir como un proyecto, ¿no? En un solo punto. Claro, Y uno de los padres que usted tocó fue pues Cipriano, claro, Cipriano de Cartago, ¿verdad? y de No sé si Cartago, nos sí. podría un poquito sobre eso, sobre su tesis, a qué apunta y por qué eligió de repente a Cipriano, ¿no? Y no a Ujú. otro Sí, claro. personaje. Bueno, tú sabes que una de las otras cosas que ocurre conmigo, todo eso tiene que ver también con las experiencias que tuve yo creciendo, pasando, fue como Dios une todas estas cosas, ¿no? Te conté de que yo me convertí en cristiano, en discípulo de Cristo en Estados Unidos, pero una de las cosas que también llamó mucho mi atención, ¿no? Allá, que tal vez es un poco diferente, aunque tal vez no tanto ahora, las cosas han cambiado mucho de los 80, 90, en los tiempos que yo crecí aquí en el Perú, de lo como están ahora en el presente, pero en los Estados Unidos me llamó mucho la atención de que habían iglesias evangélicas protestantes, como decimos acá en el Perú, como cancha, ¿no? Y habían 5 iglesias en una sola cuadra, ¿no? Entonces, yo decía, pero, este, eh, es como que están en competencia, ¿no? Eh, y entonces se me hizo muy claro desde muy temprano de que había una gran necesidad entre los evangélicos por la unidad de la iglesia, ¿no? Así que la razón por la cual decidí estudiar a Cipriano, y lo descubrí a Cipriano justamente también leyendo la institución de Calvino, que muchos lo citan en relación a la iglesia, y lo hace Calvino porque Cipriano es el primer padre que dedica una de sus obras eh, explícitamente a la unidad de la iglesia, ¿no? Y entonces él también como un obispo, pastor, que vivió en tiempos de mucha conflictivos, división, enfatizó de manera muy clara esta idea de la unidad. Y entonces en la tesis doctoral, lo que trato de hacer y la contribución realmente es entender el pensamiento de Cipriano acerca de la unidad como alguien que representaba el pensamiento cristiano en el siglo III, cuando todavía la iglesia era perseguida, cuando todavía no había esta alianza con el Estado, durante la iglesia de los mártires, ¿no? Cómo es que la iglesia entendía la unidad y luego pensar cómo podemos aplicar ese pensamiento al evangelicalismo en el presente. ¿No? Una de las cosas que yo quería hacer justamente era presentar o desarrollar algo que pueda ser útil y provechoso para la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proyecto. Wow, sí, yo creo que profundizar en los padres es sacar pues una gran cantidad de enseñanza, ¿no? Y Ujú. sobre todo esa, ¿no? La de la unidad de la iglesia, porque sí, creo que es importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño solamente crecí creyendo que el cristianismo era pues mi denominación, ¿no? Ya fue de mayor que podía tener pues lazos con y encontrar muy buenos hermanos, ¿no? En otras denominaciones, ¿no? Y creo que es importante, por ejemplo, el trabajo que usted ha hecho y sobre todo resaltando en la enseñanza de Cipriano sobre la unidad de la iglesia y poder tender lazos interdenominacionales, ¿no? Con otros hermanos, porque creo que es muy, muy importante, ¿no? Ujú. Sí, y una de las cosas que recato bueno, del estudio de Cipriano es, él subraya la importancia que tienen los pastores de la iglesia, bueno, en su caso los obispos, ¿no? Pero aplicado al mundo evangélico me parece que los pastores son clave para que la iglesia pueda mostrar mayor unidad entre las congregaciones y entre las denominaciones, ¿no? En un nivel de una manera que pueda ser más claro para todos y también para el bien de la iglesia, ¿no? Entonces, los pastores, los líderes son claves también ahí.
Sí, 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 muy cierto. Bueno, ahora sí quiero enfocarme más en lo que era el punto principal de la entrevista, ¿no? De la conversación el día de hoy, que es el valor apologético en la historia, ¿no? Ujú, Y aprovechar que tenemos su presencia. Entonces, quisiera primero preguntarle qué lugar tiene la apologética en la historia, ¿no? En la historia de la iglesia. ujú. Muy importante, no tan importante, tal vez. Sí, bueno, depende de cómo uno defina la apologética. Tú sabes que de cierta manera, volviendo, ¿no? Podemos hasta conversar un poco acerca de cómo definimos la apologética, pero si eh, realmente, desde cierta perspectiva, uno podría decir de que la apologética es una parte esencial, ineludible eh, del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo es una religión que busca expandirse, ¿no? No por espada, no por fuerza, sino que busca ganar adeptos, que busca ser discípulos, ¿no? Todos nosotros, una de las cosas que nos distinguen a los evangélicos es que hablamos mucho de la gran comisión y del evangelismo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que tener un aspecto apologético en el sentido, porque tú estás buscando convencer a las personas de lo que tú crees. Y si quieres convencer a las personas en lo que tú crees, entonces tienes que estar dispuesto a dar buenas razones para tus creencias y también responder a las objeciones que surgen, ¿no? Entonces, eh, podemos ver de que si se mira de esa parte, ¿no? Toda la historia y la expansión del cristianismo nos va a dar lecciones importantes, ¿no? Porque como digo, es parte de la esencia, ¿no? De la misión de la iglesia. Pero si uno quiere hablar también de algo un poco más, o sea, explícitamente apologético, ¿no? Pues también tenemos a los primeros apologistas, ¿no? Que surgen como tal en el segundo siglo de la iglesia, ¿no? El más famoso de ellos es Justino Mártir, ¿no? Pero no era el único, hay muchos que buscaban justamente demostrar de que la fe no es incompatible con la razón humana, ¿no? De que realmente la razón bien ejercitada, bien usada, sustenta la fe, ¿no? Y apunta para la fe. Ciertamente, la razón humana pues nunca va a poder llegar por sí sola al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es revelación, ¿no? El Hijo de Dios se hace hombre y viene, mora entre nosotros. Pero los apologistas, los primeros apologistas, pues también mantenían que incluso eso era consistente con la razón, ¿no? Con la buena razón. Entonces, todas esas cosas, lecciones, vemos, eh, podemos aprender de la iglesia antigua. Y me parece un poco, no sé si llamarlo irónico, ¿no? O interesante el hecho de que, por ejemplo, usted mencionaba, ¿no? Que parte de la tarea de los primeros apologistas era, eh, pues, tratar de mostrar de que no había una incompatibilidad per se entre la razón, ¿no? El pensamiento crítico, por así decirlo, y el cristianismo, ¿no? Pero es curioso cómo ya desde el segundo siglo había personas que estaban, estos apologistas, ¿no? Pues preparados y mostrando, tratar de mostrar eso. Y creo yo que es como de repente ha sido el error de la iglesia, ¿no? El dejar atrás la historia, porque, o sea, hoy en día, en 2021, ¿no? 2022, disculpe, 2022, en el siglo XXI, eh, hay tanta gente dentro y fuera de la iglesia que aún tiene la idea de que razón y fe son incompatibles, ¿no? Claro. Entonces, me parece irónico que ya desde el segundo siglo se venía escribiendo sobre eso, pero, o sea, es como uno esperaría, ¿no? O sea, yo creo que si Justino Martí viene y nos visita, esperaría de que eso esté bien zanjado, ¿no? En el tema de Ujú. la sociedad,
Pero no, ¿no? ¿A usted qué explicación le daría eso, ¿no? De Y repente. bueno, es que lo que pasa es que también me mencioné a los apologistas, mencionamos a Justino, porque bueno, Justino es el más famoso de ellos, pero eh, tampoco quiero que se entienda de que todos pensaban de la misma manera, ¿no? O sea, había gente que también no miraba, o sea, en la iglesia antigua que no miraba con buenos ojos a la filosofía, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, estamos hablando de los apologistas como gente que pensaba de cierta manera y se dedicaba a cierta tarea, a cierta labor reflexiva dentro de la iglesia, pero que tampoco representaba, como digo, pues a todos, ¿no? Entonces, esto también nos recuerda de que en la iglesia siempre ha habido una diversidad, ¿no? Desde el comienzo. Y entonces, y eso explica también un poco por qué hasta el presente se ven un poco de estas diferentes escuelas, diferentes pensamientos, ¿no? Porque hay personas como tú que se dedican a la apologética, que ven el valor, que tienen el valor, pero hay otra gente que lo mira con sospecha, ¿no? Eh, entonces, eso sí, siempre ha estado también, ¿no? Y tal vez siempre estará, ¿no? Lo más probable. Pero me parece de que es que también hay abuso, pues, ¿no? En el sentido de que hay gente que también le pone mucho eh, énfasis, ¿no? dan mucho énfasis, pero también, como dije, es importante que si bien hablemos de la razón, tenemos que eh, eh, recordarnos constantemente de que, bueno, la razón no es la que nos salva, ¿no? De que no somos que no somos salvos por la razón, somos salvos por la fe, ¿no? De que realmente la fe cristiana también no es algo que nosotros nos hemos ideado, hemos desarrollado, ¿no? Con la reflexión filosófica, sino es realmente, como dicen, es una ayuda, es un apoyo, es una herramienta, pero tenemos que también tener cuidado de no hacerla el todo o el centro, ¿no? Porque finalmente también sí somos salvos por por la revelación de Dios en Cristo, ¿no? Que es algo que no es producto de la razón humana. Y por eso, y también a veces vemos cosas, pues, ¿no? Que el mismo Pablo, ¿no? En sus cartas habla de que el evangelio es locura, que los griegos piden sabiduría y nosotros les predicamos a Cristo. Dicen, eso es locura, ¿no? Y entonces, pero luego él dice que ahí se ve la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, no es que no se pueda reconciliar con la sabiduría, pero es diferente a lo que el mundo espera, ¿no? Entonces, eh, ahí está también tensión, está, eh, sí, tal vez ironía, pero eh, y también eso explica un poco por qué a veces algunos hermanos dicen, no, no necesitamos nada de eso, porque la misma Biblia a veces habla, contrasta al Evangelio con la sabiduría de este mundo, ¿no? Pero aquí me parece que es importante reconocer que cuando se hace esto, eh, se está contrastando la verdad de Dios con la sabiduría de este mundo, la sabiduría carnal, ¿no? La verdadera sabiduría proviene de Dios y es sabiduría, ¿no? Entonces, eso nos debería, creo, recordar de que tenemos que usar la razón, pero tenemos que usarla bien, ¿no? Siguiendo la dirección de la fe, del espíritu. Me hizo acordar un poco, me parece que fue Tertuliano, ¿no? El que mencionaba que tiene que ver Atenas con Jerusalén, ¿no? Haciendo énfasis un Claro, poco en... claro, Tertuliano es el que dice eso, pero el mismo Tertuliano, ¿no? Él claramente en sus escritos se está dependiendo de el entrenamiento retórico que él tuvo como pagano también, ¿no? Entonces, aunque tal vez no lo haga de una manera explícita, ¿no? Vemos que también él está haciendo, ¿no? Pero Tertuliano sirve justamente para ejemplificar estas diferentes perspectivas que había dentro de la iglesia antigua, ¿no? No es que todo el mundo pensaba como Justino, ¿verdad? Claro. Eh, pero algunos sí lo hacían. Sí, y bueno, con esto también yo quería preguntarle, ¿no? Si bien es cierto, tomando la apologética como una defensa del cristianismo, y no quiero que mi pregunta suene muy obvia, porque si no, o sea, sé que a lo largo de la historia ha habido distintos procesos por la cual la iglesia ha pasado, ¿no?
no sé si es que los retos apologéticos que hoy en día tenemos como sociedad, como iglesia en nuestra sociedad, serían los mismos retos apologéticos que de repente la iglesia primitiva tenía. ¿Cuál era el contexto, ¿no? En esa época en que, por ejemplo, se hacía apologética o cambio, ¿no? Porque, no sé, diría yo que una apologética en Europa, por ejemplo, que sé que está más secularizada, sería Mm. distinta de repente a una apologética un poco más latinoamericana, ¿no? Que probablemente no todos en Latinoamérica son ateos, ¿no? Te vas a encontrar con gente que cree una especie de una deidad superior, pero no una religión organizada, tal vez, ¿no? En pocas palabras, creen en Dios, pero a su manera, ¿no? Mm. Entonces, no sé, ¿habría un contexto diferente o en qué es específicamente, o sea, nos podría comentar un poco de algunas defensas, ¿no? Cristianas que probablemente hacía, no sé, pues Justino u otros apologistas. Y bueno, hay algunos retos, creo que son muy peculiares a nuestro tiempo. Y lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Hay similitudes, pero también diferencias importantes. Una de las cosas que de cierta manera el nuevo, los nuevos tiempos están trayendo, algo tal vez era inesperado. Tú sabes cómo en la historia hablaste de los cambios, ¿no? El cristianismo, como en los tiempos de Justino, pasó de ser eh, una minoría perseguida, ilegal, perseguida, se convirtió eventualmente en la religión del Estado, ¿no? Y de tal manera que el imperio lo adoptó como la única religión y finalmente surge, bueno, eventualmente surge la cristiandad, ¿no? El conglomerado de países, naciones que se identifican como cristianos, ¿no? Y obviamente eso es algo pues, muy diferente, la cristiandad, al, al contexto en el que surgen los primeros apologistas. Pero el giro que tal vez es inesperado es que pues ahora estamos en un mundo que cada vez se hace más, o al menos ciertamente en Europa, post-cristiano, ¿no? Que la gente en poder, las mayorías incluso, sienten que el cristianismo es cosa del pasado, ¿no? Están apuntando al futuro. Y los cristianos se vuelven a convertir una vez más en una minoría, ¿no? Que a veces se teme que van a sufrir algún tipo de persecución también. Entonces, esos son cambios que desde cierta perspectiva nos traen a un mundo que tal vez es más parecido a lo que era la iglesia perseguida, pero también hay diferencias importantes ahí, porque una de las cosas que los apologistas una de las grandes cosas que los apologistas hacían es que no solamente apelaban a eh, las doctrinas, las creencias, sino también a la conducta, ¿no? A la conducta de los cristianos. Y esto me parece que es un reto interesante también aquí, porque en ese tiempo se podría contrastar también la ética cristiana con la ética del mundo antiguo en el que se vivía. Pero hoy en día es curioso cómo la modernidad, por decirlo así, quiere dejar atrás el cristianismo, pero sigue operando con los valores que ha heredado del cristianismo. De tal manera que todavía, obviamente, eso no aplica a todo, ¿no? Por eso estamos hablando de los debates acerca del matrimonio, qué es el matrimonio, que la sexualidad y todo eso. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? La primacía del amor, la humildad, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que se heredan del cristianismo, ¿no? Y entonces crean un reto muy particular para el apologista, porque estamos ahora en un mundo que cada vez se hace más postcristiano, o sea, de posterior al cristianismo, pero que todavía quiere operar todavía con muchas de las cosas que ha heredado el cristianismo.
¿no? Entonces, no, al apologista lo pone en una situación muy particular, ¿no? Y es un reto nuevo que pues seguramente con la ayuda del Señor y su Espíritu la iglesia va a poder hacer frente, ¿no? Claro, y también creo yo que muchos de los apologistas no solamente pues respondían de repente a los paganos, sino también como herejes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Claro. a Ireneo de León, que por ejemplo escribe contra las herejías. Sí se le podría tomar también como un apologista, ¿verdad? Porque está haciendo una defensa del cristianismo verdadero en sí contra una herejía, ¿no? Una distorsión del evangelio. Ujú. Entonces, en ese sentido, digo, también podrían ser considerados, en este caso, como apologistas también, estos padres de la iglesia que también pues escribieron contra los herejes. Bueno, en ese caso normalmente se les presenta como teólogos, ¿no? Porque tienen más que ver con la doctrina y en contra de las herejías, ¿no? Estoy tratando de recordar, porque me parece que sí haber leído en algún momento que a Ireneo se le describe como apologista también, pero no recuerdo que él tenga ninguna apología, ciertamente no que haya que se haya preservado, ¿no? Se haya guardado. Eh, pero sí, ¿no? No se puede negar de que están defendiendo de alguna manera la fe cuando están combatiendo contra la herejía, ¿no? Y ciertamente tienen que ejercitar su razón, porque cuando uno ve el tipo de defensa que hacen personajes como Ireneo, no solamente están citando pasajes de la Biblia, que lo están haciendo, pero también están apelando a la lógica y a la razón, ¿no? Y entonces uno ve un poco esas características de la apologética, ¿no? Sí, porque me había preguntado esto porque mi siguiente pregunta iba un poco en relación a esto, ¿no? Había escuchado, por ejemplo, la otra vez de una persona que estaba conversando o evangelizando a otra, parece que era como testigo de Jehová o bueno, una persona que le decía que la Trinidad no es bíblica, ¿no? Y Ujú. que nunca en la iglesia, en la historia de la iglesia, nunca se ha predicado sobre la Trinidad, ¿no? Y entonces esta otra persona mencionaba de que, bueno, ahí es importante hacer uso de la apologética, ¿no? Y argumentar a favor. Pero se me vino a la mente, ¿no? El hecho de, ¿estaría bien presentar ahí la apologética como tal? ¿O no bastaría solamente con hacer un repaso de la historia de la iglesia? ¿O es que vendría, pues, como que agrupado, ¿no? Porque, o sea, si alguien me dice que durante la historia de la iglesia, ¿no? Nadie ha tocado el tema de la Trinidad, creo yo que podría revisar, ¿no? O sea, ir a la historia de la Claro, iglesia, ver no, sí, a no, los padres. Ajá. eso, cuando te dicen que nunca nadie en la iglesia ha dicho eso es un argumento histórico, pues, ¿no? Y entonces uno tiene que también responder con argumentos históricos. Y obviamente es la mentira más grande, ¿no? Hay que decir de que recién la iglesia se inventó. No, y de hecho, la manera en la que se presentan muchas veces, por ejemplo, el concilio de Nicea, como que si en esos tiempos recién la iglesia se está inventando la doctrina de la Trinidad, lo cual también es una tergiversación tremenda de los hechos, ¿no? Si bien es verdad de que en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, ¿no? Me parece de que eh, la enseñanza de las escrituras, de los apóstoles, es trinitaria y eso explica por qué surgen estas categorías de Trinidad, ¿no? La consubstancialidad, ¿no? Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pero no, sí, sí, no, esos argumentos históricos, bueno, lo que te dicen es un argumento histórico, se tiene que responder de manera histórica pero no tiene pies para mantenerse parado ese argumento, ¿no? Porque a todas luces la iglesia ha tenido una fe trinitaria desde el comienzo, ¿no? Ajá, y con eso que usted menciona, eh, también quería como que enlazarlo a otro tipo de objeciones que a veces se hacen, ¿no? Y que probablemente lo habrá escuchado usted en internet,
que dicen que la divinidad de Jesús se creó recién en el Concilio de Nicea, ¿no? Que el No, Concilio de claro, Nicea fue todo esto que recién se creó el cristianismo y cosas así. No sé si de repente podría usted comentarnos un poco qué cosa era exactamente el Concilio de Nicea y en qué se enfocaron, ¿no? Realmente, ¿no? Para poder despejar un claro. poco estas objeciones. Y bueno, el Concilio de Nicea surge por la controversia que había con la enseñanza de un presbítero de Alejandría que se llamaba Arrio, ¿no? Arrio alegaba de que Jesús era Dios solamente en un sentido honorífico, ¿no? Fíjate, pero fíjate que cuando él te dice de que es Dios en algún sentido, ¿por qué dice eso? Porque la iglesia ya tenía una tradición de verlo a él como Dios, sino porque tiene que decir, ¿no? Y que eso está en la Biblia, a Jesús se le llama a Dios. O sea, decir que a Jesús recién se le empieza a ver como Dios en el concilio de Nicea, eso solamente lo puede decir alguien que nunca ha leído la Biblia, ¿no? En la Biblia se le llama a Dios. Entonces, pero lo que decía Arrio es de que se le tendría que ver como Dios, pero solamente en un sentido, como dije, honorífico, porque él lo que realmente es, según Arrio, es la primera y más grande criatura que Dios produjo, ¿no? Y entonces, pero justamente por esa razón, eh, no era de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? El Hijo no era eterno, sino era temporal, ¿no? No era infinito como el Padre, sino era finito, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces los padres del Concilio de Nicea entendieron claramente de que esta es una enseñanza herética, sumamente problemática, peligrosa, porque realmente atenta contra la salvación, porque los padres se dan cuenta de que realmente si Cristo verdaderamente es nuestro Salvador y la salvación realmente consiste en tener vida eterna, la vida de Dios, conocer a Dios, como dice Juan, por ejemplo, en el capítulo 17, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Me dice, ellos entienden. A propósito, estaba predicando acerca de esto el último domingo y por eso está todo fresco en mi mente. Pero cuando dicen esto, ellos entienden, ¿no? De que la salvación que te promete la Biblia solamente es posible si el Hijo de Dios que nos salva es, como dice el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, es de la misma esencia, la misma naturaleza, la misma sustancia, obviamente sustancia espiritual, no material, ¿no? Que el Padre, ¿no? Porque solamente alguien que es completamente divino nos puede dar la salvación que se nos presenta en el Evangelio, ¿no? Entonces, eso es, pero una vez más, mira, que a Jesús se le llamaba Dios, hasta el mismo Arrio decía, la pregunta era, ¿qué debemos entender por eso? Y fíjate un detalle importante, ¿no? Que la gran mayoría de obispos que participaron afirmaron la condenación contra Arrio. Fueron un par de, creo que como 180 obispos y dos que no quisieron estar de acuerdo. Eso me parece que también testifica claramente de la concepción que se tenía en la iglesia, ¿no? Porque no era 50-50, ¿no? Estamos hablando de que solamente Arrio y un par de personas más fueron los que fueron echados. Porque el resto veía claramente que no, la iglesia cree de que Jesús es, como acabamos de decir, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Sí, yo creo que parte también de muchas de estas objeciones viene de la ignorancia un poco histórica, ¿no? Y es que a veces, yo siempre digo, ¿no? Muchas veces, a ver, las personas escépticas o ateos, ¿no? Que a veces atacan el cristianismo, lo hacen, claro,
hay personas que sí están bien preparadas y tienen buenos argumentos, pero como comúnmente se les dice a los ateos pop, ¿no? De internet, así, que creo que solamente tienen como una ira contra el cristianismo, ¿no? Repiten pues memes y frases que a veces no están históricamente sólidas, ¿no? Como este caso de que pues la divinidad de Jesús inició en el concilio de Nicea, ¿no? Y a veces lo dicen como que con seguridad, ¿no? Y incluso pues hay ocasiones en los que estos memes hacen pues dudar muchas veces a los adolescentes, jóvenes o incluso a los hermanos en la iglesia, ¿no? Porque no hay tampoco, falta como esta, se podría decir, estudio, profundidad en la historia de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 15 años, pues lo que a mí me hizo dudar de mi fe a mis 15 años, porque si bien es cierto, eh, conocí del Señor, ¿no? De pequeño, pero tuve mis dudas bueno, un proceso, pero fue una pregunta histórica, ¿no? Y yo no sabía en esa época nada de historia, pues no, nunca había escuchado hablar en mi iglesia sobre algo histórico tampoco, ¿no? Un argumento histórico, nada. Entonces me hablaron sobre los apócrifos y cosas así, y mi mente voló, ¿no? Entonces creo que es importante profundizar porque nos va a ayudar también, ¿no? A poder contraargumentar y sobre todo fortalecer nuestra fe, ¿no? Así es, Andrés. Sí, y bueno, ahora, pues ya pasando de repente a la época actual, en el sentido de algunas objeciones más actuales, ¿no? Y que comúnmente se hace es con el Jesús, bueno, con el personaje Jesús, ¿no? Bueno, algunos hablan sobre que Jesús no existió, sí existió. Yo creo que la academia ya incluso tenemos, ¿no? Académicos tanto de distintas credenciales, judíos, ateos, agnósticos, que pues han proporcionado un caso histórico para la persona de Jesús, ¿no? Entonces, tomando a Jesús como este personaje de Galilea, ¿no? Este hombre histórico predicador de la Galilea del primer siglo, que incluso hizo algunos milagros, y que creo yo que se puede hacer un argumento teológico a favor de su divinidad, ¿no? En favor de las escrituras y cosas así. La pregunta sería, ¿cómo, en base a la historia, podríamos también argumentar, ¿no? A favor de que este Jesús histórico es el mismo Jesús de la fe, ¿no? El Jesús que nos habla, históricamente hablando. Sí, bueno, tú sabes de que me parece que la respuesta más corta eh, al respecto de eso es que me parece de que históricamente hablando es imposible explicar el surgimiento y el crecimiento del cristianismo sin la resurrección de Jesucristo, ¿no? Recordemos de que el cristianismo empieza, como dijimos hace unos minutos, ¿no? Como una minoría, un grupo eh, de personas sin mucha importancia, sin mucho poder, perseguidos. Los apóstoles mueren todos, eh, eh, sufriendo persecución, abuso. Eh, ¿Cómo se explica de que estas personas, estos apóstoles, estos predicadores, estén dispuestos a morir por algo que saben que es una mentira, ¿no? ¿Cómo crece esto en medio de tanta persecución, en medio de tanta oposición? Si Dios no está con la iglesia, si Dios no está fortaleciendo estos mártires, eh, mencionaste a Tertuliano, ¿no? Tertuliano también es conocido por otra frase que dice de que la sangre de los mártires es semilla, ¿no? Mientras más perseguían a los mártires, mientras más personas morían, más crecía la iglesia, ¿no? Es como que cada mártir que había producía una multitud de nuevos creyentes, ¿no? Entonces, yo diría de que la misma existencia, ¿no? Surgimiento, crecimiento de la iglesia, da testimonio de que Jesucristo realmente resucitó y que realmente era quien decía que estar y que realmente subió a la diestra del Padre, que realmente derramó el Espíritu Santo en su iglesia. Otra cosa, otro argumento que tiene que ver con el contexto histórico, me parece, bueno, que hace
N.T. Wright, ¿no? Erudito del Nuevo Testamento, antiguo obispo anglicano. Él habla pues de las creencias que tenían en el mundo antiguo y que no se explica cómo surge esta creencia de la resurrección de Jesús, porque no había nada, no había no había nada realmente como eso, ¿no? Él dice, pues, por los griegos no esperaban una resurrección del cuerpo. Eso estaba completamente fuera de sus categorías intelectuales. Los judíos esperaban una resurrección, pero al final del tiempo, o sea, al final de la historia, no en medio de la historia. Entonces, ¿cómo se explica, una vez más, que surja esto, no solamente con las características que ya mencioné, no personas que están dispuestas a morir por algo que, sino también por una creencia que también no correspondía a ninguna filosofía? O sea, que había continuidad, porque se habla de la resurrección que esperaban los judíos, pero no como ellos la esperaban, ¿no? Sino con a un Mesías que resucita y es glorificado en mitad de la historia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que son varias argumentos y cosas que uno puede ver del contexto histórico, del desarrollo de la iglesia, que también nos sirve para fortalecer nuestra fe en la veracidad del Evangelio. Sí, profesor, creo que, como usted menciona, ¿no? Esos puntos, además de obviamente nuestra Biblia, fortalecen la que es parte, una de las tareas, ¿no? De la apologética, ¿no? Que es fortalecer también a los creyentes, ¿no? Porque algo que personalmente digo y he aprendido es que no está mal dudar, ¿no? Lo que está mal es quedarte con la duda, ¿no? Creyendo que no hay respuesta, ¿no? Ujú, Porque yo creo que si el cristianismo es la verdad, pues no debería tenerle, y de hecho no tiene ningún miedo a cualquier pregunta, ¿no? Porque puede responder satisfactoriamente cualquier pregunta de corte filosófico, histórico, etcétera, ¿no? Y bueno, creo yo que esta pregunta, por ejemplo, es muy vital, sobre todo porque a veces toca el centro de nuestra fe, ¿no? Que es la persona de Jesús, ¿no? claro. Y como bien dice Pablo, ¿no? Si la resurrección no pasó, pues van en nuestra fe, ¿no? Entonces, si tocan el personaje principal de nuestra fe, como que no existe, no es Dios, entonces obviamente la resurrección también por ahí no habría cabida, ¿no? Entonces creo que ese es el punto principal también. Y bueno, ya quiero realizar una última pregunta. Tiene que ver un poco con el tema de la sana doctrina, ¿no? Que a veces es muy hablado en muchos campos teológicos, en la iglesia también. Pero quería preguntarle, ¿es históricamente viable que exista una sana doctrina, considerando los sincretismos a lo largo de la historia? ¿No? En el sentido de que, ¿cómo podríamos definir, primero, me gustaría, cómo podríamos definir sana doctrina, ¿no? Y luego, si, pues, a qué hace referencia sana doctrina y cómo podríamos llegar a un acuerdo, como menciono, y habiendo tanto sincretismo, ¿no? A lo largo de la iglesia. Sí, eso es una pregunta muy buena. Y bueno, para responder, primero, reconocer de que si bien eh, muchas veces cuando se habla de sana doctrina, en el contexto del seminario o estudios bíblicos, se pone mucho énfasis en la doctrina correcta, ¿no? En las creencias correctas. Es importante entender o al menos reconocer de que en la Biblia, cuando se habla, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se habla de la sana doctrina, no solamente se está pensando acerca de la doctrina correcta, sino también en la doctrina que lleva a la sanidad, y por eso se le llama sana doctrina, que lleva a la salvación, ¿no? Que lleva no solamente, es la doctrina, las creencias correctas que te llevan a una vida correcta. Por eso es que muchas veces cuando
se habla de aquellos que se oponen a la sana doctrina, no, no se mencionan a gente que necesariamente se está enseñando herejía, sino que está comportando de manera contraria al evangelio, siguiendo sus pasiones, sus lujurias, en vez de seguir la santidad y la pureza. Bueno, entonces reconociendo eso, ¿no? De que cuando bíblicamente hablando, la sana doctrina no es solamente eh, eh, teoría, sino también práctica, ¿no? Pero bueno, la pregunta realmente apunta por otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos saber que hay una ortodoxia, por decirlo así, ¿no? Hay ciertas doctrinas que son, si te estoy entendiendo bien, me puedes corregir, Andrés, pero me estás hablando de cómo podemos saber de que hay ciertas doctrinas que son realmente esenciales al cristianismo y que se han mantenido constantes desde el comienzo y deben mantenerse igualmente constantes hasta el final y que son realmente lo que definen al cristianismo, eh, más allá de las diferencias que hay entre diferentes escuelas cristianas, ¿no? Las denominaciones y todo ese tipo de cosas. Te estoy entendiendo bien, me parece, ¿no? Sí, 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 porque, claro, por ese lado, ¿no? Porque también, o sea, quería apuntar por este lado de, a veces, cuando se habla de sana doctrina, muchas veces se va por el lado de mi posición, o sea, mi posición es tal postura teológica es sana doctrina, ¿no? Esta no. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar en ese lado, ¿no? Entonces, por ahí iba un Bueno, poco, ¿no? una de las cosas que más nos ayuda el estudio de la historia y que son una de las cosas que más me emocionan a mí, porque tiene que ver con la unidad, y hemos hablado de mi interés en la unidad, es que justamente hablando del valor apologético de la iglesia, el conocimiento de la iglesia antigua, es que en la iglesia antigua encontramos algo muy peculiar, y es que eh, había un sentido muy claro en la iglesia de cuál era el centro de la fe. De tal manera que uno podía encontrar este mismo centro sin importar a dónde uno vaya a buscarlo. Mencionamos a Ireneo, uno va a donde Ireneo y encuentra que él te dice, esta es la fe. Luego uno va donde Tertuliano, que está en otra parte del mundo, bueno, esto está en el mundo mediterráneo, ¿no? Porque es donde es la cuna, por decirlo así, del cristianismo. Pero vemos que Tertuliano, que no está en lo que es Francia, sino en África, en Cartago, nos presenta la misma fe. Luego vamos a hablar con Orígenes, que está en Alejandría, en lo que hoy en día es, bueno, en Egipto, ¿no? Y nos presenta la misma fe. Y así, ¿no? Y entonces, y así, y lo curioso es a través de los siglos también. Lo que vemos claramente es de que a pesar de que siempre ha habido diversidad en la iglesia siempre ha tenido en claro cuál es el centro de la fe. Y este centro está resumido en los famosos credos antiguos, ¿no? Si en la clase hablamos de la regla de la fe, pero una frase más conocida, pues la de los credos, ¿no? Todas estas afirmaciones son cosas que representan la esencia del cristianismo, que se ha mantenido claramente definida a través de los cambios, los desarrollos, incluso las divisiones de la iglesia a través de los siglos. Y esto me parece que cuando uno ve también cómo surgen cosas como la regla de la fe, esto también tiene un valor apologético. ¿Cómo explica uno, justamente entendiendo que hay diferentes culturas, diferentes prácticas, diferentes posturas, cosas así, cómo explica uno tal sintonía entre el cristianismo antiguo acerca del centro de la fe, a menos que haya toda surgido de una sola fuente, que es el Señor Jesucristo, quien encomienda este único evangelio a sus 12 apóstoles que cumplen la labor fiel y cuando ellos van por todo el mundo, entregar esta fe a la iglesia. Y esta es la fe, pues, la fe cristiana que se ha mantenido clara, como le digo, claramente definida de principio a fin. Y eso es algo que yo creo que muchos evangélicos necesitamos aprender, porque como tú acabas de decir,
Muchas veces nosotros, para muchos evangélicos, la sana doctrina es lo que enseña mi iglesia, lo que enseña mi denominación. Y eso no necesariamente es igual a lo que la iglesia confesaba a través de los siglos. Eso es lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos enfocarnos, ¿no? Y ahí donde vemos la ortodoxia, la sana doctrina, de manera más clara. Espero que esto sea de ayuda. Sí, creo que de mucha ayuda sobre todo. Porque como, bueno, siempre menciono en el canal, el propósito del canal es pues poder ayudar a aquellas personas que están también pues teniendo algunas dudas con respecto a ciertos temas, ¿no? Diferentes temas. Entonces, el propósito es poder aprender juntos y responder algunas de las dudas, ¿no? Y que sobre todo impulsarles a que también puedan seguir investigando, ¿no? Que no solamente se queden con lo que usted nos ha mencionado, lo que hemos hablado el día de hoy, sino que también puedan seguir profundizando en su fe y en la historia de la iglesia, ¿no? Que es muy, muy hermosa y muy interesante también, con todas las peleas y todo. Pero Sí. sí. Y bueno, profesor, ha sido de verdad una charla muy gratificante, una entrevista muy, muy, bueno, al menos a mí he aprendido mucho también, sigo aprendiendo y es un placer siempre poder escucharlo. Y esperamos pues que pueda poder tenerlo en otro momento, de repente hablar solamente de un tema en específico, ¿no? Sí. Eh, y bueno, antes de terminar, no sé si podría darnos como unas últimas palabras, de repente, a ver, ahí conocí a un tiempo atrás a una persona que mencionaba que no quería profundizar en esos temas de historia, sobre todo, y ya se enfocaba en temas de historia porque tenía miedo a que descubra cosas que contradigan su fe, ¿no? Porque me decía, bueno, es que no sé, de repente si de verdad hay argumentos que muestran que Jesús no existió o que, no sé, pues el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después. Entonces, como que hay cierto miedo a veces por estudiar la historia por temor a que hayan argumentos en contra de nuestra fe, ¿no? ¿Qué podría de repente aconsejar, ¿no? A estas personas, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a algo que tú dijiste, de que si nuestra fe es verdad, si nuestra fe, si lo que nosotros confesamos de Cristo es cierto, es verdadero, entonces no tenemos que temer a ningún argumento, ninguna objeción, porque si es verdad, va a tener que tener una respuesta a estas objeciones. Eso no quiere decir de que eh, no hayan misterios o que vamos a poder saber que eh, la respuesta concreta a cada interrogante que tengamos acerca de la vida y el sufrimiento y el propósito. Justamente antes de conversar contigo, alguien me estaba este, comentando acerca de estaba luchando, pues no entiende por qué él y su familia tuvieron que sufrir tanto últimamente, ¿no? ¿Por qué si Dios nos ama tanto? ¿Por qué? Ahora, cuando estoy diciendo de que uno no tenga temor a hablar con objeciones, no quiere decir de que va a tener respuesta a todos estos detalles que estamos nosotros mencionando ahorita, ¿no? Pero lo que sí quiere decir es de que finalmente el estudio eh, honesto, concienzudo, creemos de que va a apuntar a la veracidad del cristianismo porque el cristianismo es verdad, o sea que no tenemos que tener, porque fíjense una cosa, si no es verdad, si no es verdad, entonces ¿para qué queremos nosotros estar metidos en esto? O sea, miren, uno diga, pero pastor, o alguien puede decir, pero profesor o pastor, ¿cómo se atreve a decir o hablar así? Pablo, el apóstol Pablo habla de esa manera. Dice de que si Cristo no resucitó a los muertos, nosotros somos los más miserables de todos, dice Pablo, ¿no? O sea, si Cristo no resucitó a los muertos, entonces nosotros estamos perdiendo, los que vivimos para Él, estamos perdiendo nuestras vidas. Estamos desperdiciando nuestra vida, porque como dice el mismo Pablo,
Si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana morimos, ¿no? Si esto es todo, entonces saquémosle el jugo a esta vida, todo el placer que podamos en el tiempo que... No, pero no es así, ¿no? Cristo realmente resucitó y porque es verdad, ¿no? Nosotros nos comprometemos con alma, mente y corazón, con todas nuestras fuerzas, pero eso también implica estudiar, investigar y no correrle a ninguna objeción, convencido justamente de que al fin y al final del día el Evangelio siempre va a tener una respuesta satisfactoria a cualquier interrogante que pueda surgir y que obviamente Dios haya revelado la respuesta, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A las personas que están escuchando, que no se rindan, que no teman, que confíen en el Señor Jesucristo y que no van a ser defraudados si ponen toda su fe en Él, porque como Él dice, Él es la verdad. Cierto, muchas gracias por eso. Yo siempre digo, a veces cuando converso con algunos amigos escépticos en la universidad, porque, bueno, muchos de mis amigos cercanos no son cristianos, a veces, así ya de manera un poco más jocosa, les digo, de verdad, si es que alguno tiene un argumento así muy fuerte contra el cristianismo, pues dígame, ¿no? Porque si no, si digo, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, entonces quiero saber, ¿no? Pero claro, le digo como a veces como un reto, jugando y bromeando, ¿no? Porque, a ver, yo sé y creo que el cristianismo es cierto, ¿no? Y es verdadero y por algo, pues, sigo a Jesús también. Y bueno, además de la evidencia interna del Espíritu Santo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que no deberíamos corrernos, ¿no? Como cristianos, sino mantenernos firmes y probablemente a veces no vamos a saber todas las respuestas como usted menciona, pero podemos recurrir a alguien, ¿no? Preguntar, investigar. Yo a veces digo a algunos chicos en mi iglesia, ¿no? Que probablemente hay alguna duda que ustedes tengan y que probablemente yo no sepa cómo responder, porque tampoco es que yo lo sepa todo, estoy aprendiendo. Pero probablemente algún personaje, no sé, pues hace años atrás ya ha escrito una respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que como nuestra fe es una fe histórica, podemos recurrir a la historia, ¿no? A escritos de cristianos, hermanos en nuestra fe que también trataron y lucharon con esas mismas cuestiones, ¿no? Mm, Así exacto. que sí, yo por eso me gusta mucho la historia. Pero bueno, profesor, nuevamente ha sido un placer poder conversar con usted, entrevistarlo. Gracias por aceptar y de verdad espero poder tenerlo en una próxima oportunidad. Sí, no, gracias a ti, Andrés, por la invitación una vez más. Ha sido un honor, ha sido un placer compartir contigo. Espero que también los que hayan escuchado esta entrevista también haya sido de su agrado y de su, como dices, también de su beneficio espiritual, intelectual y que todo sea para la gloria de Dios. Así es, profesor. Bueno, muchas gracias y gracias también a todos los que están viendo y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Dios los bendiga.